Trabajar, trabajar, trabajar fue el dicho que se hizo popular de un gobernante en nuestro país. Pero la gran verdad es que en la Biblia también se convoca a trabajar. Cuando uno mira, por ejemplo, lo que dice el capítulo 15, el verso 58 de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, descubre lo siguiente. Así que, hermanos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y seguramente que Pablo tenía mucha razón. Y los cristianos que hoy lo predicamos también tenemos razón. Y alguien dirá, ¿y por qué? Bueno, es que cuando los mortales trabajamos sobre la faz de la tierra en pos de los bienes materiales, aunque en un momento determinado disfrutamos del resultado de nuestro trabajo, la gran verdad es que todo es transitorio, todo es pasajero. Un hombre se preocupa por educarse, por ser el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor médico, y efectivamente lo logra. Alcanza fama, nombre, riquezas, bienes materiales, pero llega la muerte y todo se acaba. Pero cuando los hombres que aman a Dios, le sirven a Dios y le trabajan a Dios, la gran verdad es que estos resultados no solamente los vamos a ver aquí, sino que también los vamos a ver en la eternidad. Por eso el escritor a los Hebreos decía de una manera clara, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor que habéis mostrado sirviendo a los santos. Dios nunca se olvida de lo que nosotros hacemos en favor de nuestros hermanos y en favor de su obra. Jesús le dijo una vez a los judíos, preocúpense definitivamente por lo que tiene importancia, por el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vienen por añadidura. El apóstol les está diciendo a los corintios que vale la pena trabajar en la obra del Señor y debe de hacerse con gozo, con alegría, con motivación, pues al final de todo, lo que usted y yo hagamos aquí para la obra de Dios tiene efectos eternos. Y eso fue lo que motivó a los cristianos del primer siglo y ha motivado a la cristiandad a lo largo de toda la historia, conscientes que estamos aquí, pero no somos de aquí. Laboramos para subsistir mientras estamos acá, pero la gran verdad es que nuestro mejor trabajo que tiene resultados a la eternidad son aquellos que están relacionados con el reino de Dios, con la obra de Dios, con la fe en Dios, con la perseverancia en Dios, con la difusión del mensaje de Dios, con la contribución de la obra de Dios. Por eso era que el apóstol decía, acuérdense en que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas personas han trabajado 5, 10 o 20 años y resulta que no los tuvieron afiliados al fondo de pensiones? Llega la vejez, se retiran y no tienen sobre qué caer muertos, como dicen por ahí. Trabajaron solo para sobrevivir durante pudieron trabajar. Pero una vez que dejaron de laborar, se acabó todo. Pero cuando los cristianos trabajamos para Dios, vamos a ver recompensas maravillosas. Escuche lo que está escrito. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mire que sigue diciendo la escritura en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Por eso hoy hay un llamado al cristianismo, a servir a Dios con todo el corazón, a entregar lo mejor de nosotros para que la obra de Dios se consolide y permanezca en el tiempo, a no ahorrar esfuerzos para hacer oír la voz de Dios en los 4 ángulos de la tierra, conscientes que cuando usted y yo trabajamos en la viña del Señor, así hayamos llegado a la última hora, recibiremos el premio completo, que eso es lo que aparece escrito en la carta a los Hebreos. Cuando uno mira, descubre de una manera clara que los
antiguos creyentes en Dios del Antiguo Testamento murieron. Sin embargo, no alcanzaron a recibir el resultado de su trabajo, porque Dios, dice la Escritura, tenía preparado algo mejor para nosotros, a fin de que no fueran perfeccionados antes que nosotros. Por eso, ánimo, iglesia de Dios. Ánimo, pastor, ánimo, señorita, joven, caballero que está en la iglesia. Sirvamos al Señor siempre con un corazón perfecto y un ánimo voluntario, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano.